¿Cómo están, queridos hermanos? El Señor les bendiga grandemente esta mañana. Nos reunimos entonces nuevamente para hablar acerca del Evangelio según San Juan. Hoy nos corresponde hablar acerca de el capítulo 1, ¿verdad? Los versículos 21 y 22. Personalmente le doy muchas gracias al Señor por poder compartir una vez más su palabra con cada uno de ustedes. Espero que Dios esté fortaleciéndoles, bendiciendo sus corazones, ¿verdad? Y dándoles el aliento, la fuerza, la esperanza y la confianza, ¿verdad? De saber que Él tiene todas las cosas bajo control y que nuestras vidas, hermanos, están en sus manos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Entonces vamos a pasar a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Como usted puede ver aquí ya en pantalla, el tema que vamos a revisar hoy es el testimonio de Juan el Bautista. Amén. Y para hoy, como le decía, vamos a revisar los versículos 21 y 22. Amén. Usted tiene su Biblia, ¿verdad? Si no, lo puede leer directamente de la pantalla. Dice la palabra del Señor. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Amén. Esa es la palabra del Señor que vamos a revisar esta mañana, con su ayuda, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo y rogándole al Señor que Él hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra santa, Señor. Porque eres bueno, Señor, porque nos das un día más de vida y de salud. Señor, bendice cada hogar, Señor, cada familia, Señor, cada hermano que está oyendo esta palabra, Señor. Este tema que vamos a desarrollar, bendice su vida, Señor, bendice su hogar, Señor mío, provéele, mi Dios amado. Tú eres un Dios proveedor. Eres un Dios que cuida de nosotros, Señor. Eres un Dios sanador, Padre eterno. Si alguno tiene alguna dolencia, alguna dificultad, mi Dios amado, algún temor, Señor, Señor, hazlos desaparecer, disípalos tú, Padre amado, y trae la calma, la paz, Señor mío, y el bienestar que solo tú puedes darnos, Señor. Comenzando desde nuestra alma, Señor, comenzando desde nuestro espíritu, Señor, comenzando desde nuestra mente, Señor mío. Llénanos de tu paz, llénanos de tu calma. Llénanos de tu bendición, Señor. Señor, y prepáranos para estudiar, Señor, y poder entrar en aguas profundas, Señor, en esta tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer un breve repaso de la semana anterior. La semana anterior hablamos acerca del testimonio de Juan ante los mensajeros enviados desde Jerusalén para interrogarle. ¿Se acuerdan? Hablamos acerca de cómo estos judíos de Jerusalén, ¿verdad? Estos líderes religiosos y políticos de la nación se sintieron de alguna forma inquietados eh, por la predicación de Juan el Bautista, ¿cierto? Y al ver que tanta gente, que prácticamente todo Judea y todo Jerusalén, como dice la Escritura, iban hasta Juan para oír su mensaje, se arrepentían, confesaban sus pecados y eran bautizados. Hablamos también, hermanos, sobre quiénes fueron los enviados. Estos que tenían una misión específica y que fueron enviados eran sacerdotes y levitas, ¿cierto? Y los que los habían enviado, ¿cierto? Eran los judíos de Jerusalén, a los que Juan se refiere en más de una oportunidad en su evangelio. Al respecto vimos, ¿cierto?, que Juan el evangelista se refiere a los judíos con una connotación más bien negativa, producto de su rechazo a Jesús. Amén. Y hablamos finalmente sobre el objetivo con que fueron enviados estos sacerdotes y levitas. Y que fue, como dice la Escritura, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Es decir, para saber quién era y cuál era su propósito. Querían inquirir, querían saber, querían indagar un poco más acerca de este predicador que había salido del desierto, ¿verdad? Y que generaba tanta
expectación que generaba tanta atracción entre los del pueblo. Finalmente, hermanos, vimos la curiosa respuesta de Juan el Bautista, dado que lo primero que responde es: yo no soy el Cristo. Y comprendíamos con esto que seguramente gran parte de sus seguidores pensaba que Juan era el Cristo, y por lo tanto la pregunta de los fariseos iba orientada a que finalmente Juan el Bautista respondiera si se declaraba el Mesías prometido o no. Amén. Eso como breve repaso, hermanos, de la clase anterior. Amén. Continuamos avanzando entonces. Y vamos a enfocarnos hoy día entonces en los versículos 21 y 22. Si comenzamos por el 21, ¿verdad? Vemos que dice, a ver si lo tengo en pantalla, dice el versículo 21, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Juan dijo: no soy. Amén. Estaba profetizado, hermanos, que Elías volvería para ser el precursor del Mesías, o al menos así lo entendían los judíos. Ellos entendían que antes que viniera el Mesías, ¿verdad? Este Salvador prometido para la nación de Israel, antes de eso vendría Elías. Y debido a un mal entendimiento de ese pasaje del Antiguo Testamento, los judíos pensaban que vendría para ser Elías directamente su precursor en la primera venida del Mesías. Ese pasaje al que hacían referencia al preguntarle si era Elías está, hermanos, como lo puede ver usted acá, en Malaquías 4:5. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Los judíos, hermanos, esperaban que cuando el Mesías apareciera, el Mesías, en la expectativa nacional de Israel, los iba a librar de sus opresores, iba a restaurar todas las cosas. El Mesías, hermanos, es el Salvador por excelencia que esperan aún hoy los judíos, hermanos, y no solamente para salvar el corazón y el alma de las personas, ¿cierto? No solamente para dar vida eterna, sino también ellos lo esperan para que restablezca todas las cosas acá en la tierra y establezca un reino desde Jerusalén, perdón, hacia todas las naciones. Entonces, cuando Malaquías dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, en la mente del judío ellos asociaban el día de Jehová con la venida del Mesías, por supuesto. La venida del Mesías y la aparición, ¿verdad? Física de este Salvador, ¿cierto? Y por lo tanto, antes que esto ocurriera, vendría el profeta Elías, según lo que ellos esperaban. Es por eso, hermanos, que ellos, al enterarse de la doctrina y el bautismo de Juan, no es extraño que hayan considerado que se le hiciese la pregunta directa acerca de si era o no Elías. Por eso le preguntan: Juan, si no eres el Cristo, como dicen tal vez muchos de tus seguidores, ¿eres Elías? ¿Eres el precursor del Mesías? ¿Eres aquel que vendría antes de que venga el día de Jehová grande y terrible? Pero aún así, se deja entrever, hermanos, el escepticismo, de estos, pues no honraron a Elías como lo hubiese merecido. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que después de haberle preguntado a Juan si era el Cristo, y ante la negativa, ¿verdad?, de Juan, donde él dice, él confiesa que no es el Cristo, le preguntan entonces: bueno, ¿eres tú Elías? Pero la pregunta es con bastante duda, con más duda que certeza en realidad, porque si ellos de verdad hubiesen considerado que Juan pudiera en algún punto ser el Mesías o ser Elías, hermanos, créame que estos judíos de Jerusalén no habrían enviado mensajeros, sino que ellos mismos habrían venido a constatar
por sus propios ojos. Sí, efectivamente Juan era uno de estos dos. Pero la verdad es que, como hemos conversado, hermanos, en otras clases, en otros temas, lo más seguro es que ni Juan, hermanos, ni Juan el Bautista, ni Jesucristo cumplían las expectativas de estos judíos, de estos líderes religiosos. No las cumplían en el sentido externo, hermanos, porque seguramente ellos esperaban a un caudillo, ¿verdad? Alguien que surgiera de medio de ellos, alguien que viniera de la nobleza, ¿cierto? De Israel, alguien connotado, de una familia muy respetada, ¿cierto? Sin embargo, vemos a Juan, ¿verdad? Que era alguien que venía al desierto, que bautizaba en el Jordán, ¿cierto? Que vestía pelo de camello, que comía miel y langosta, ¿cierto? Entonces, no cumplía mucho con las expectativas de estos religiosos. Asimismo, Jesucristo, ¿verdad? Venía de un pueblo olvidado, ¿verdad? De Galilea, hijo de un carpintero, ¿verdad? ¿Quién es este? Deben haber pensado, ¿quién es este? ¿O quién se cree este? Al declararse a sí mismo el Mesías. Eh, Ahora bien, hermanos, Juan responde, no lo soy, ¿cierto? No soy el Mesías. Perdón, no soy Elías. Y claro que no lo era en persona, pero sí lo era en espíritu y en poder. Veamos los siguientes pasajes, hermanos. En Lucas 1:17 nosotros podemos ver que dice, e irá delante de él, está hablando de Juan, ¿cierto? Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Durante el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, cuando el ángel Gabriel se aparece al sacerdote Zacarías, le dice que su hijo será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, como dice aquí, ¿verdad?, con el espíritu y el poder de Elías. Esto significaba, hermanos, no que Elías aparecería directamente, ¿cierto? Significaba que Juan era un hombre semejante a Elías en carácter personal, fe y obras, es decir, predicaría la necesidad de arrepentimiento a una generación corrompida, tal como lo hizo Elías, con audacia y con gran celo contra el pecado, aun cuando sea para denunciar a los más poderosos, por lo cual sería odiado y perseguido. Tenía que ver más con esto, hermanos, que con el hecho de que Juan fuera en realidad Elías, sino que tenía que ver con el hecho de que Juan vendría con el carácter, ¿verdad? Con el carácter personal, con el espíritu y con el poder de Elías. Y además, y lo más importante, ¿verdad? Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Amén. Veamos otro pasaje que nos habla acerca de esto. En Mateo 11, 13 al 14, usted puede ver que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí está hablando Jesucristo, donde confirma que Juan el Bautista, que a Juan el Bautista se refería a los profetas cuando dijeron que vendría Elías como precursor del Mesías. Amén. Veamos un último pasaje en Mateo 17, 12 al 13, donde también vemos a Jesucristo confirmando a Juan el Bautista como el Elías que vendría a preparar el camino del Señor. Y dice, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. La verdad resulta, a mí personalmente, hermanos, me resulta un poco chocante la actitud de estos hombres, de estos levitas y sacerdotes que vienen a indagar acerca de Juan el Bautista. Comienzan preguntándole acerca de si él es el Mesías que había de venir.
ante la negativa de Juan, ¿verdad? Le preguntan, entonces, ¿eres tú Elías? Eh, y esto revela, hermanos, lo perdidos que andaban los que supuestamente, ¿verdad?, debían tener eh, la claridad respecto de las señales de los tiempos, la claridad escritural acerca de cómo sería el carácter del Mesías, cómo sería el carácter del precursor del Mesías. Es decir, si alguien debía tener claro, hermanos, quién era Juan el Bautista, eran justamente los sacerdotes y levitas que le estaban interrogando, junto, por supuesto, con el sumo sacerdote, los del Sanedrín y todos los judíos de Jerusalén. Bien, continuamos, hermanos. Entonces, en el mismo versículo 21, luego estos judíos y levitas le hacen otra pregunta a Elías ante la negativa, ¿verdad? En donde él dice, no soy Elías. Le preguntan, ¿eres tú el profeta? Otra vez vemos que estos señores siguen perdidos, ¿verdad? Y le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan, hermanos, también niega ser el profeta al que hace referencia a Deuteronomio. Veamos el pasaje de Deuteronomio. Deuteronomio 18, versos 15 al 18 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová Dios, a él oiréis. Aquí está hablando Moisés, hermanos. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hermanos, los judíos habían tomado de este pasaje y de él entendían que vendría un profeta. Y tal vez como precursor del Mesías, aunque en realidad, hermanos, la referencia que acabamos de leer apuntaba al propio Mesías y no necesariamente al precursor, sino que al propio Mesías. Sin embargo, ellos esperaban un profeta que aparecería. Y este profeta no necesariamente para ellos era el Mesías. Por eso le preguntaron a Juan, si no eres el Cristo, si no eres Elías, ¿eres tú el profeta? Sin embargo, hermanos, como ya dijimos, cuando Moisés habla aquí, hermanos, en realidad si se refiere a alguien, es al Mesías. Veamos estos dos pasajes en Hechos. Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahí está haciendo referencia directamente a Deuteronomio. Después, en Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Confirmando, ¿verdad? Aquí, en Hechos, que ese profeta que vendría era Jesucristo. Amén. Frente a esta pregunta, hermanos, yo me imagino al pobre Juan ahí escuchando una pregunta tras otra, ¿verdad? Una pregunta cada vez más perdida de la otra, ¿verdad? O más perdida que la otra. Y vemos cómo Juan, hermano, responde a esta pregunta con un no tajante. Juan responde de manera muy seca un no. Y es curioso cómo ver, hermanos, es curioso ver cómo las respuestas que Juan va dando son cada vez más breves y cerradas. A la pregunta de si era el Cristo, él dice, yo no soy el Cristo. A la pregunta de si eres tú Elías, él dice, no soy, ¿verdad? Cada vez va respondiendo con menos frases, con menos monosílabos. Y finalmente cuando le preguntan, ¿eres tú el profeta? Juan termina diciendo, no. Un seco y solo no. Pasamos entonces, hermanos, a otra etapa, otra pregunta. Y ahí nos vamos ya a lo que dice el versículo 22.
en donde le dicen estos señores, bueno, si no eres el Cristo, ¿verdad? Parafraseando o tratando de interpretar un poco lo que sintieron y lo que pensaron estos judíos, ¿verdad? Si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta, entonces, ¿quién eres? Por favor, dinos, Juan, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Este comité investigador, hermanos, que tenía por propósito interrogar y averiguar quién era este Juan el Bautista, necesitaba una respuesta positiva para poder informar a quienes les habían enviado. No habrían cumplido su misión si solo hubiesen llevado como respuesta 3 no, ¿verdad? Se imaginan a estos señores volviendo a Jerusalén y los que los enviaron le preguntan, bueno, ¿y quién es Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista no es el Cristo, no es Elías y no es el profeta. No habrían cumplido con su misión, ¿cierto? Por eso, después de hacer 3 preguntas cerradas, finalmente terminan haciendo una pregunta abierta. Esa pregunta abierta en donde el interlocutor en realidad puede explayarse y más que afirmativa o negativamente, puede responder a sus anchas. Bien, es entonces ahí en donde estos señores le preguntan a Juan, ¿quién eres entonces? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo te defines? ¿Cuál es tu propósito? Ellos necesitaban una respuesta de parte de Juan. Amén. La respuesta, hermanos, es bastante profunda y la vamos a revisar el próximo domingo, Dios mediante. Amén. Sin embargo, hermanos, también cabe preguntarnos a nosotros mismos, ¿quiénes somos? ¿Qué podemos decir de nosotros mismos? Creo que es un buen ejercicio, hermanos, para que nosotros analicemos nuestra vida espiritual, para que nosotros analicemos nuestro presente en Dios, en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, sobre todo en estos días, hermanos. Si a usted le preguntasen, ¿quién eres? ¿Qué puedes decir de ti mismo? ¿Qué respondería usted? Si un amigo que no ve hace mucho tiempo, o tal vez alguien que no le conoce y que recién ahora le está conociendo, le hiciera estas preguntas, ¿qué diría usted? Sin duda hay muchas formas en las que podríamos definirnos, ¿cierto? Alguien podría comenzar describiéndose o definiéndose a partir de su historia, su niñez, los lugares donde cursó sus estudios, su profesión, su historia laboral, sus diplomas, ¿cierto? Otra persona podría escoger definirse en base a sus características personales, sus rasgos de personalidad, su aspecto físico, su ascendencia, su apellido, su origen, etc. Otra persona podría encontrar que la mejor forma de describirse es en base a sus posesiones, sus logros personales. Decir, por ejemplo, soy un empresario, tengo 100 trabajadores y soy dueño de un negocio muy exitoso. Alguien más podría hablar sobre su hermosa familia, su bella esposa y sus grandiosos hijos, tal vez, y su perro. Yo les puedo contar que tengo un perro que en este momento se puso a ladrar. Eh, es llamativo, hermanos, pero yo cada domingo en la mañana que me corresponde vengo a grabar y el perro algo viene a hacer aquí. Empieza a morder algo, empieza a moverse por distintos lugares, se pone a ladrar, ¿verdad? Pero bueno, creo que el pobre perrito quiere compañía. Amén. Ahí sigue ladrando. Bien. Pero hermanos, a pesar de que, como dijimos, podrían haber muchas formas en que alguien podría definirse y responder estas 2 preguntas que le hacen a Juan, hermanos, si nosotros seguimos el ejemplo de Juan, o si nosotros vemos a Juan, podemos ver que él eh, tenía muy claro cómo definirse y desde qué enfoque hacerlo. Y de hecho vamos a ver el próximo domingo que Juan responde bíblicamente, con un pasaje bíblico, hermanos.
Eh, y siguiendo el ejemplo de Juan, cabe el hacernos las siguientes preguntas para definir quiénes somos, eh, en base a lo que conocemos del Señor, ¿verdad? En base a lo que hemos estudiado también de este Evangelio según San Juan. eh, Podríamos preguntarnos, ¿soy alguien que ha recibido a Jesucristo y cree en su nombre? ¿Soy alguien que ha recibido a Jesucristo y cree en su nombre y por consiguiente un hijo de Dios? Recuerde usted que este primer capítulo de Juan dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Soy yo uno de aquellos? También podríamos preguntarnos, ¿soy alguien que ha decidido seguir a Cristo y serle fiel hasta la muerte, renunciando a la vida de pecado? ¿O en realidad todavía no tomo esa decisión? ¿En realidad no ha renunciado al pecado completamente? ¿Soy uno que tiene su mayor esperanza en el retorno de Cristo? ¿O en realidad aún hay cosas que me atan a este mundo? ¿Soy uno que confía en Dios y que ha dejado todas sus cargas en Él, todas sus preocupaciones, todos sus temores en manos de Dios? ¿Soy uno que testifica y proclama la verdad del Evangelio tal como Juan lo hacía, con esa libertad, con esa vehemencia, con ese ímpetu, con esa integridad, ¿verdad? Con esa claridad y transparencia con que lo hacía Juan? ¿Soy una persona íntegra y consagrada, así como Juan el Bautista? ¿Cómo podríamos responder a estas preguntas? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Por otra parte, hermanos, sin duda nosotros podemos tener un concepto de nosotros mismos, ¿cierto? Pero lo importante, eh, más allá de las preguntas, ¿verdad?, que nos hacemos acá, y que es bueno que nos cuestionemos, lo importante respecto de nosotros, hermanos, es aquello que Dios tenga que decir de nuestras vidas. Y Dios nos ayude, hermanos, para que nuestro testimonio sea verdadero y Dios tenga también buenas cosas que decir acerca de nosotros. Que Dios pueda decir, hermanos, un día, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eh, la verdad, hermano, yo con eso sería feliz. Con que Dios diga esas palabras acerca de mí, yo soy feliz. No podemos considerarnos perfectos, ¿cierto? No podemos, lejos estamos de eso. Lejos estamos de ser perfectos, lejos estamos de ser el cristiano fiel, el cristiano ideal, ¿cierto? A mí me bastaría con que Cristo un día diga esas palabras acerca de mí. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Que el Señor también pueda decir eso de cada uno de nosotros. El Señor le bendiga grandemente esta mañana, querido hermano. El Señor le llene de su gracia, de su presencia, que usted pueda continuar aferrado al Señor, confiando en Él. Amén. Este es el tiempo para que pongamos eh, en práctica, para que apliquemos lo que hemos aprendido durante tanto tiempo, hermano, y que hemos hablado tantas veces acerca de confiar en Dios, de echar fuera el temor y confiar en el Señor. Además, hermanos, quiero hacerle una cariñosa invitación para hoy domingo 7 de junio, amén, a las 20 horas, con la ayuda del Señor, nos vamos a reunir a través del Facebook, la cuenta de Facebook de la Escuela Dominical. Si usted no es seguidor de esta página, ¿verdad? Le invito a que lo pueda hacer, porque a partir de las 20 horas, con la ayuda del Señor, vamos a tener un momento de adoración en vivo junto a Marianela, ¿verdad?, a Benjamín y a Mateo. Amén. Nuestra idea es poder alabar al Señor, cantarle al Señor estos mismos himnos y alabanzas que cantábamos habitualmente
en la congregación los días domingo y que sea un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración donde usted también pueda unirse y pueda bendecir el nombre del Señor. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Le voy a invitar a orar eh, para que el Señor nos siga guiando y bendiciendo. Padre eterno, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Anhelamos tu regreso, Señor, anhelamos que tú vengas, Señor, y anhelamos, Señor, que cuando tú vengas, Señor, nos halles haciendo tu voluntad. Señor, fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, Señor, fortalece a cada uno de tus hijos, Señor. Bendícenos, Señor. Danos, Señor, cada día de todas las cosas buenas, Señor, que tú sabes darnos, Padre eterno. Fortalece, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestros huesos, Señor, nuestros músculos, Padre eterno. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor mío. Llénanos cada día, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Señor mío, si hay algún hermano afligido, angustiado, Señor, Padre eterno, llévate toda ansiedad, llévate toda angustia, Señor, y llévate todo temor, Señor. Infunde calma y paz, Señor, en el corazón de todo aquel, Señor mío, que en ti confía. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, que sigas estando con nosotros, Señor. Queremos cantarte en el día de hoy, adorarte, Señor, bendecir tu santo nombre. Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, y te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano.